Hemos llegado a otro capítulo de este programa Comentario Joven. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 10, titulada Profecía y Escritura. Durante esta semana se nos habla cómo el apóstol Pedro fue un testigo ocular, porque vivió con el Señor Jesús. Por lo tanto, Pedro habla con autoridad porque él mismo escuchó, vio y palpó con sus manos lo tocante al verbo de vida. Pero nos queremos enfatizar más en lo que Pedro dijo, que a pesar de que no creyeran en su evidencia personal, creyeran en la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Ojalá que al estudiar esta semana nos pueda llevar a estudiar la Biblia, que debería ser uno de los puntos principales en el estudio de esta semana. Para comenzar, nos gustaría hacer una oración. ¿Qué les parece si oramos? Oramos, inclinamos las cabezas y oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos porque nos das el privilegio de repasar la lección número 10 de esta semana. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos dirija y que nos ayudes a poder dar nuestras ideas, Señor, compartir nuestras conclusiones y que esto sirva, Señor, para nuestra vida espiritual y para todos los que nos estarán observando a través de este video. Quédate con nosotros en esta hora, Señor, por rogártelo en Jesús. Amén. Amén. En este momento vamos a mencionar el bosquejo de la lección de esta semana. Lo hemos dividido en 3 secciones. Sección número 1 le hemos titulado La experiencia personal. Sección número 2 le hemos puesto la palabra en nuestra vida. Y sección número 3, falsos maestros. Así que en este momento vamos a entrar de lleno a la sección número 1, la experiencia personal. Como dice Pedro, en 2 de Pedro 1:16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí está la palabra de Pedro y él nos está dando a entender que él lo vio, por eso el ojo ocular, él lo vivió y estuvo con Jesús. Entonces, durante ese periodo él aprendió muchas cosas con nuestro Señor Jesús. Y es lo que dice él, que no son palabras artificiosas, son palabras reales, que anteriormente sabemos que en las Escrituras está el Espíritu Santo guiándolos en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes le creerían a Pedro lo que está diciendo? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Bueno, hay muchos argumentos y muchas vivencias en la vida de Pedro en las cuales nos llevan a la credibilidad. Hay varios puntos en los cuales su palabra de él pesa en lo que él está hablando. Primeramente porque dice que él estuvo directo con el maestro. Él vio muchos milagros que el maestro hizo y él estuvo palpándolo. Él lo vio. Milagros, ¿sí? predicaciones. Entonces, él es un testigo de primera mano, de primera instancia, porque él lo vio. O sea, nadie más se lo dijo a Pedro, ¿no? Sino que Pedro mismo vivió las circunstancias. No es que lo haya oído, que alguien haya dicho, como a veces nosotros hacemos un reloj descompuesto, sino que él lo vio de viva, con su propio, pues de primera vista él lo vio, él lo presenció. Correcto, podríamos decir entonces que Pedro estuvo en los mejores eventos. Por supuesto, él estuvo en uno de los mejores eventos y yo siento que para Pedro fue en grande porque él estuvo ahí con él. Por eso él decía que quería a un momento él dar su vida también. Sí, si hiciéramos un recordatorio de vivencias de Pedro, podemos ver que Pedro estuvo presente en la pesca milagrosa. Pedro fue uno de los primeros discípulos en ser llamado cuando estaba pescando con su hermano. Pedro también inclusive estuvo presente cuando el Señor Jesús caminó sobre el mar. Inclusive Pedro dio algunos pasos sobre el mar. Pedro estuvo presente en el monte de Getsemaní
En otro monte que vamos a tocar un poco más adelante, la Transfiguración, Pedro estuvo presente cuando apresaron al Señor Jesús. De hecho, fue el único que sacó espada y quiso defenderlo. Pedro siguió hasta donde enjuiciaron al Señor Jesús. Cometió algunos errores allí, sí, pero lo siguió y estuvo allí en el juicio. Bueno, en el patio, ¿no? Inclusive, bueno, Pedro fue el primero en llegar a la tumba con Juan y entrar. O sea, Pedro estuvo en los mejores eventos. O sea, Pedro habla con tal autoridad porque lo vivió, porque lo vio. Por eso él dice que no son fábulas artificiosas, porque él está diciendo que está ahí. Él lo vivió de carne y hueso. Es un ejemplo grande que él tiene y eso nos lo da a nosotros. Por eso él no lo está inventando, simplemente lo vivió. Correcto. Muy bien, aquí hay otro punto que podemos resaltar. Aparte de que Pedro pudo ver, pudo vivir, pudo presenciar cada uno de los eventos que el maestro hizo cuando él estuvo a un lado. Aparte, él a través del Antiguo Testamento, él conocía lo que el Mesías verdadero iba a hacer. Y entonces ahora solamente no lo conocía, sino que él tuvo la oportunidad de vivir y ver alguna de esas profecías que se cumplieron aún de lo que se anunciaba. Entonces él tiene tanto peso en lo que él vivió, tanto peso en lo que él conoció del Antiguo Testamento y se llegó a realizar. Eso es algo muy importante que entonces avala todavía lo que Pedro habla, lo que Pedro sostiene, porque él lo sostiene porque tiene doble validez, doble fundamento. Él lo vivió y él lo miró a través del Antiguo Testamento. Sí, hermano, usted está comentando lo que aparece por aquí en el día domingo. De hecho, por ahí el autor de la lección de escuela sabática en el día domingo mencionó que Pedro se centra en dos verdades importantes, que ya las hemos ido un poco mencionando en lecciones anteriores. Número uno, que tiene que ver con los sufrimientos de Cristo. Y por eso allí tocó algunas citas bíblicas. El Salmo de la Cruz, Salmo 22, en el que especifica que en algún momento vendría el Mesías a sufrir. Isaías capítulo 53, el siervo sufriente. Inclusive por ahí Zacarías 13:6, que menciona que en la casa de mis amigos fui herido. Así que Pedro se centra tanto en los sufrimientos de Cristo como en las glorias que vendrían, dice por aquí la lección. ¿Ustedes creen que la información fidedigna de una persona sea importante? Porque estamos creyendo que la información que da Pedro es fidedigna, es real porque lo vivió. ¿Es importante su información? Por supuesto, porque es un testimonio también para los demás. Correcto, ahí es donde queríamos mencionar testimonios. Sí. Es un testimonio de la cual a veces muchos nos guardamos eso y necesitamos hablar de ello para que otros conozcan también. Y es lo que está haciendo Pedro, está dando su testimonio porque él lo vivió y lo está dando no solamente a las personas en ese tiempo, sino también a nuestros días. Y es un testimonio para nosotros. Correcto. Muy bien, cabe también mencionar que aparte de que es importante, ¿verdad? Nosotros a lo largo de la Biblia conocemos cómo fue Pedro. Cuando empezó con el Señor Jesús, cómo los conocían, como hijos del trueno, como con mala fama, ¿verdad? Pero él a través de ir teniendo encuentros con su maestro, él pudo tener una conexión tan grande que cuando Jesús dio un sermón muy grande y entonces muchas personas que estaban con Jesús se empezaban a ir, Jesús les dijo: ¿acaso creéis también nosotros? Y él le dijo: ¿a dónde más podemos ir? Solamente tú tienes palabras de vida. O sea, él una conexión tan grande con su maestro, conoció tanto a Dios y a Jesús, tuvo una conexión tan grande que entonces pesa mucho su testimonio de Correcto. Probablemente si Pedro hubiera dado el testimonio de sus cartas al principio cuando eran hijos del trueno, nadie hubiera creído. Pero como al paso de los años Pedro había cambiado,
ahora ya creemos en sus testimonios. Saben que esta parte es importante porque en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, comúnmente he escuchado mencionar en los alrededores que no acostumbramos a dar testimonios y que en otras iglesias sí se dan testimonios, pero en nuestra iglesia no. Y necesitaríamos quizás enfatizar un poco más esa parte, porque los testimonios son poderosos. Un testimonio es estar compartiendo mi fe. Por ejemplo, si una persona fue un alcohólico, pero Jesús lo tocó y se transformó, y el católico, que era alcohólico, viene y cuenta el testimonio acá enfrente, probablemente otra persona por allá que está en la misma situación, dice, wow, si Dios lo hizo con esa persona, también lo puede hacer conmigo. Puede ser ya sea un alcohólico, un drogadicto, un matrimonio que estaba al borde del divorcio. O sea, la experiencia personal, el contar los testimonios, el impartir los testimonios. Ojalá que nosotros seamos de las personas que no nos quedemos con las vivencias con Dios, sino que las compartamos sabiendo que esto creará más fama a Dios, por así llamarlo, en el sentido de que mucha gente se pueda acercar a Él. En un momento breve regresamos con la segunda sección. Regresamos a Comentario Joven, lección número 10, Profecía y Escritura. Entramos a la segunda sección, la palabra en nuestra vida. Muy bien. Hemos de ver, ¿verdad?, que entonces Pedro nos habló acerca de que él fue un testigo que vio de primera vista, pero entonces ahora él nos invita a que si nosotros no creemos por los argumentos que él nos da, por las vivencias que él tuvo, él nos invita a que a través de la Escritura nosotros podamos tener un encuentro con Dios a través de ver en la Escritura cómo es que Dios se ha venido manifestando, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que precisamente está diciendo ahí en segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nos comienza diciendo en los versículos 16, 17, 18, que no se nos ha dado a conocer la persona de Jesús por fábulas artificiosas, sino como algo que hemos visto, que oímos, que palpamos. Y después en el versículo 19, por eso dice, tenemos también, además dicen otras versiones, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos. Muy bien. Dice la palabra profética más segura, nos está dando a entender que es algo digno, que no se equivoca. La palabra de Dios es precisa. Por eso Pedro les dice a los demás, léanla, estúdienla. Y nos manda a, como nos dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra nos ayuda no solamente a corregir, redarguir, nos transforma y es inspirada por Dios. Muy bien, yo creo que aquí algo muy importante es que Pedro nos hace voltear a mirar o regresar hacia el escudrimiento de la palabra para poder nosotros argumentar más, a reafirmar más nuestra fe a través de la palabra de Dios. Porque ¿ustedes creen? El apóstol, ustedes han leído Pedro, Pablo, dice que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ustedes creen que de verdad este libro es divino? O sea, ¿creen que de verdad este libro es la palabra de Dios? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? En primera instancia, yo quisiera decir algo muy importante. Yo, cuando conocí de la Biblia, fue de 20 a 21 años. Yo no había leído una Biblia, pero cuando yo conocí al Señor Jesucristo a través de la Biblia, entonces por este libro hizo una transformación en mi vida y es por eso que hoy estamos aquí. Yo lo digo y lo comparto con los hermanos porque es necesario que nosotros nos fundemos en lo que hemos creído, que es la palabra de Dios. Hace años
el pueblo adventista era conocido como el pueblo de la Biblia, ¿sí? Como la religión de la Biblia. Porque estudiábamos la Biblia. Estudiaban la Biblia, no solamente la cargaban, sino que la estudiaban. Pero hoy en día necesitamos regresar a esos tiempos, porque hoy solamente, ahorita estamos comentando y dijimos, no, pues sí, tiene razón, pero no vamos más allá. Si es cierto, si la Biblia lo dice, y entonces estos hombres lo dijeron, lo expresaron, no porque alguien se los haya contado, sino porque ellos lo analizaron a través del Nuevo Testamento, vieron las profecías y entonces se cumplió en su vida. Entonces es muy importante. Además, la palabra de Dios dice, ahí mismo dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. En un tiempo, en la Edad Media, ¿qué pasó? Quisieron desaparecerlo, ¿verdad? A través decían que nadie podía leer este libro porque solamente las personas que estaban capacitadas. Pero si nosotros con humildad de corazón, a través de una oración, abrimos el libro sagrado y pedimos a Dios que nos revele su voluntad, lo podemos conocer. Correcto. Mayra, ¿tú crees que este libro es divino? ¿Por qué? Claro que sí, porque algo mencionó Pedro. En el bosquejo anterior que nosotros hablamos, él dice y comprueba cómo las profecías se están cumpliendo y él la vive cómo las profecías cuando hablan del Mesías, de nuestro Señor Jesús, que iba a venir, que iba a ser manchado, que iba a sufrir, todo esto se cumplió y él lo vio. Y otra de las cosas, se están cumpliendo aún en nuestros días muchas cosas que la palabra de Dios dice. Y aún así, ejemplo, en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Es a lo que comentó mi hermano Eduardo, la palabra nos transforma, no es un cualquier libro común que nosotros podemos agarrar y leer, no, es un libro, por eso dice las Sagradas Escrituras que es inspirado por Dios. Los hombres la escribieron, sí, ellos la escribieron a su manera, del tiempo que ellos vivían, a la manera con que estaban con los demás, pero el Señor les daba el mensaje, Él les daba y les hablaba. Ellos al captar el mensaje, al ver las visiones, al obtener toda esa información, ellas las escribían. Entonces no es un cualquier libro. Sí, nota que ahora que estabas mencionando ese punto, me acordé que durante esta semana me llamó una amiga de Estados Unidos y me decía, oye David, porque es una amiga de la universidad, antes de que yo fuera pastor, así que me tutea de vez en cuando. Me dice, oye David, mira que tengo una pregunta, estamos estudiando la creencia número 1, la palabra de Dios de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Y hay un párrafo allí donde menciona, parafraseando el párrafo, dice, cuando algunas personas estudian una parte de la escritura u otra, dicen, esta parte como que no parece el pensar de Dios, como que no parecen palabras de Dios, por lo tanto rechazan esa parte. Y entonces yo decía, mira, eso es justamente lo que estamos estudiando, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Le escribieron seres humanos? Sí, sí. Dios inspiró a los seres humanos, no a las palabras. Porque si Dios hubiera escrito con sus palabras, probablemente nunca entenderíamos. Si ahora algunas partes resultan difíciles de entender, no entenderíamos mucho. Dios no dictó palabra por palabra, sino que Dios inspiró a los santos hombres y ellos hablaron de acuerdo a su lenguaje, de acuerdo a su costumbre, de acuerdo a su época, de acuerdo a sus vivencias. ¿Los seres humanos escribieron la Biblia? Sí. Pero el director general detrás de todo fue Dios. El Espíritu Santo fue guiando para que todo lo que está en este libro escrito sea el pensar de Dios, sea la voluntad de Dios, sea el mensaje de Dios. Hace un momento, Mayra, el hermano Eduardo nos mencionaba que gracias a estudiar la Biblia, pues él está donde está. La pregunta es, ¿en ti la Escritura ha hecho un cambio? ¿Qué ha hecho por ti? ¿Qué ha hecho en tu vida? Ha hecho un cambio total. Algo de las cosas cuando nosotros tenemos una vivencia día con día y como jóvenes pasamos por situaciones difíciles y a veces no encontramos una solución a ellas. La palabra de Dios ha sido
una guía muy grande, porque cuando yo siento que no puedo más o hay un momento crucial en la vida que tú no sabes, no encuentras una salida, estás en un abismo. Y créanme que cuando uno le pide a Dios, ora a uno, a veces no le escuchamos. Y abres la palabra de Dios y tú le pides algo que dijo el hermano Eduardo, de corazón. Algo que tú digas, Señor, ayúdame, pero con ese corazón entregado, créanme que la palabra de Dios te dice tal cual la respuesta. Mis padres, bueno, mi mamá es adventista, no creció en el evangelio, pero ella es adventista y mi papá no es de la iglesia. Quiero comentar algo que marcó mucho mi vida, porque cuando mi mamá se aleja de Dios, gracias a mi abuelito, él le dijo a ella que tenía que regresar, porque ya tenía sus niños, que iba a hacer con la salvación. Entonces, nosotros empezamos, gracias a Dios, a acercarnos a la iglesia. Mi papá se entera. Resumiéndoles, mi papá al enterarse que íbamos a la iglesia nos encerraba. Estuvimos mucho tiempo encerrados. Cada sábado él sabía que como íbamos a ir a la iglesia, nos encerrábamos. Entonces la Biblia, teníamos una Biblia más chiquita que esta, que se caía, ya no tenía ni hojas, y era lo que podíamos estudiar, era lo único que teníamos. Era tan deseoso estudiar la Biblia, que yo me acuerdo que cuando era pequeña y los problemas de papá, porque había momentos en que se iban a divorciar, fue un momento crucial, fuerte. Me acuerdo cuando la historia de David, porque como siendo pequeño se enfrentó a un gigante. Entonces yo le decía a Dios en ese tiempo que yo quería ser así como David, para enfrentar ese gigante problema que teníamos. Y así es, entonces cuando yo leía eso, yo sentía que Dios nos abrazaba. Y gracias a Dios, hermanos, mi mamá sigue orando por mi papá. Llevamos, gracias a Dios, 7 años, ya tengo mi Biblia. Es una bendición que tan no grande. Se cae. Que ya no se cae, exactamente. Extraordinario, extraordinario. Lo que grande. hace la Escritura en nuestra vida, si estamos dispuestos a estudiarla. Hay lugares, partes del mundo donde no se puede estudiar la Escritura, donde la gente muere por abrir una Biblia, por hablar de Jesús. Nosotros vivimos todavía en lugares libres. Ojalá que podamos aprovechar la libertad que tenemos y podamos estudiar diariamente la Escritura. En un breve momento regresamos en la lección número 10, Profecía y Escritura. Estamos de vuelta en Comentario Joven, lección número 10, la profecía y escritura. Vamos a entrar a la tercera sección, falsos maestros, y la vamos a introducir con las mismas palabras del apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pueden notar que desde el tiempo del apóstol Pedro ya había falsos maestros. O sea, no es nuevo. No es nuevo que hoy día lleguen personajes a nuestra iglesia diciendo que traen nueva luz, que Dios les dio un mensaje para este tiempo final. O sea, no es nuevo. Ya desde el tiempo del apóstol Pedro, inclusive el apóstol Pablo menciona algunas citas similares. Ya había personajes que trataban de confundir la mente de los hermanos. ¿Qué piensan al respecto? Yo creo por eso en Mateo 7:15 quiero mencionar este pasaje donde dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. El Señor ya nos estaba como advirtiendo de lo que hoy está aconteciendo, de porque hay personas que estudian, leen y ya se le dio, como dijo usted, mencionó, nueva luz, nuevo conocimiento, y no van a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso tener cuidado con esos falsos profetas. ¿Sí? Pareciera que en algunos momentos la dirección de escuela sabática como que se contradice. En algún momento la dirección nos instó, como vimos en la sección anterior, a estudiar individualmente las escrituras, estudiar y llegar a conclusiones propias. Por ahí una cita de día viernes lo menciona. Día tras día
deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. ¿Piensan ustedes que está bien o que está mal estudiar individualmente? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿O qué problemas traería, qué beneficios y qué problemas trae estudiar individualmente? Yo creo que, sin lugar a duda, lo que voy a comentar tiene que ver. Dios inspira cada una de las cosas. Y sin lugar a duda, que nos hayamos enfocado en este punto de la lección de los falsos maestros es muy importante. Primero, porque sí, lo que usted preguntó, sí es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que la analicemos cada día para no ser engañados. Pero bien nos está diciendo la lección que tenemos que filtrarlo, ¿sí? Por Dios, o sea, tenemos que filtrarlo. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Pues sí, nosotros desde el principio dijimos que este es un libro sagrado. Nosotros no agarramos este libro como si fuera una revista y lo empezamos a estudiar. Lo tenemos que hacer con oración, con humildad y pedirle a Dios que Él sea el que nos ayude a saber cuál es la voluntad de Dios. Y sí es muy importante y es muy necesario que cada uno de nosotros estudiemos, analicemos la palabra de Dios, pero que tengamos cuidado de no enredarnos, porque recordemos que la Biblia trae un lenguaje que es, ¿cómo se llama? Está escrito en lo que trae pasajes reales y pasajes que solamente nos llevan a un ejemplo. Se me fue la palabra, pero si quieren comentar y ahorita que me regrese. Sí, como decía hace un momento, por un lado la lección nos enfatizaba que debemos estudiar individualmente, pero por otro lado también, como lo mencionaste, debemos de filtrarlo. El día miércoles menciona que debemos de filtrarlo a través de la comunidad de creyentes. O sea, necesitamos estudiarlo. O sea, sí hay que estudiar solos, pero necesitamos filtrar lo que estudiamos. ¿Algo que quieras añadir al respecto? Claro que sí, porque a veces si tú estudias solo, bueno, si algo mencionó el hermano Eduardo, si tú no lo haces con oración y que es la voluntad de Dios, por eso llegan a estas personas y que tienen una nueva luz, porque ellos solitos ahí están. Y yo me imagino que tal vez tengan dudas, pero ellos solitos se la sacan o la buscan. Por eso necesitamos con una comunidad, porque si hay dudas, si yo tengo una duda, el hermano me va a ayudar. O hay algo que yo no entendí y él me va a dar otra perspectiva del mensaje que se está dando. Y es importante hablar con todos porque también así nosotros nos podríamos entender. Sobre todo que la palabra de Dios está escrita tal cual como dice. Por eso dice la palabra de Dios que ni una tilde ni una jota se quita. O sea, está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y de acuerdo a nuestras normas, a nuestras leyes y a nuestra doctrina que tenemos, pero que va en base bíblico. Por eso la profecía, las profecías y el espíritu de profecía están de acuerdo. Ellos no solamente fue por escribirla, no, está a base de la palabra de Dios y la reafirma. Correcto, muchas gracias. Decías tú algo bien importante, ambos lo dijeron, hay que orar, ¿no? Pero bueno, inclusive hasta cuando una persona ora pidiendo dirección de Dios, Satanás puede llegar y poner división, ponernos un camino incorrecto. ¿A qué voy con esto? Hay tantas personas que hoy día llegan a la iglesia diciendo que traen nueva luz, diciendo que traen un mensaje nuevo, que traen una verdad que los ministros no están predicando. Y entonces, ellos son personas sinceras. Bueno, yo quiero pensar que muchos de ellos, quizás no todos, pero muchos de ellos son personas sinceras, personas que verdaderamente pues creen que Dios les está dando el mensaje. Pero con esto también quiero mencionar que sinceridad no es sinónimo de verdad. Pueden ser totalmente sinceros, pero también pueden estar totalmente equivocados, porque sinceridad no es sinónimo de verdad.
Y es por eso que cuando una persona estudia sola, la persona solito se puede ir por caminos equivocados. Así que lo que estudio, lo que yo concluyo, mis opiniones deben ser filtradas a través del cuerpo de creyentes. Inclusive por eso en nuestra iglesia hay juntas. O sea, nada se da por la mente de una sola persona. Ninguna creencia, ninguna doctrina, ninguna norma de nuestra iglesia fue dada por la mente de una persona, sino que siempre fue en consulta, en estudio de más de una persona. Por eso en nuestra iglesia hay juntas directivas, juntas administrativas, congresos mundiales, quinquenales, de unión, de división, congresos mundiales, cuadrienales de asociación, de misión, porque todos es a través de juntas, o sea, no una sola persona dice, sino que es a través del consenso de varias personas. La importancia, pues, de filtrar lo que yo creo con la comunidad de creyentes. Fíjese que hay algo muy importante que debemos de mencionar. Nuestro Señor Jesucristo dijo en su palabra que por sus frutos los conocen. O sea, para que nosotros podamos querer ver algo, tenemos que mirar los frutos. Hoy en día, como usted lo dijo, hay muchas personas sinceras, pero hay muchas personas que no les gusta someterse a las instituciones, que no les gusta someterse. Por eso hay muchos que critican la asociación, que critican mucho, porque no son personas que no les gusta someterse. Y recordemos que para que nosotros podamos realmente tener un mensaje, podamos tener algo, nosotros tenemos que primero someternos a Dios para no ser engañados. Recordemos que ese engaño se dio en un ser perfecto, en un lugar donde no había pecado, donde no había maldad. Ahora mucho más nosotros debemos de tener cuidado hoy en nuestros días que estamos en este mundo caído, de entonces querer filtrar nuestros pensamientos pensando que son de Dios cuando son nuestros propios pensamientos. Por eso es algo muy importante los frutos y darnos cuenta qué tanto se someten esas personas. Rápidamente yo les voy a decir, desde que yo he llegado a la iglesia, yo he sido partícipe de la iglesia. He estado en varias iglesias y me he dado cuenta de que algunos hermanos que se confunden o que agarran otro camino es porque nunca se han podido someter a las instituciones. Y eso es algo muy importante, ese es un punto que yo he notado, que aquellas personas, por más bonito que hablen, por más sinceros que sean, necesitamos siempre someternos. Muchas gracias, hermano. Quiero terminar esta sección con el siguiente comentario. Tengamos cuidado con los falsos maestros que llegan. Normalmente llegan a la iglesia invitándote a algún grupo pequeño, invitándote que van a ir a un lugar para estudiar la Biblia. Ojalá la estudiaran, pero no la estudian, no la estudian. Llegan estos personajes y los invitan, vamos, vente, acá sí vamos a estudiar lo que tu iglesia no te enseña, lo que tu pastor no te enseña, pero no estudian la Biblia, ojalá la estudiaran. Cuando tú llegas a un grupo de estos, lo primero que hacen es poner un video en la computadora o en una televisión. Y lo que te enseñan es lo que es la opinión de otra persona. O sea, ni siquiera es el propio fruto del estudio. Es la opinión de tal predicador, de otro predicador, y que, como tú dices, hermano Eduardo, critican a la iglesia, que no estuvieron de acuerdo en algún punto y únicamente tienen la mente de crítica, de hacer las cosas mal, que todo está mal, y entonces nosotros somos los que hacemos las cosas bien, pero no estudian la Biblia. Ojalá la estudiaran. Únicamente se concentran en los mensajes, en las opiniones de lo que otra persona dice. Hay que estudiar la Biblia por nosotros mismos. Hay que filtrar nuestras opiniones a través de lo que la iglesia cree, creencias, doctrinas, normas. Y seguramente, así como en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, todos creceremos, como dice la lección, porque estamos estudiando juntos, porque estamos compartiendo lo que nosotros estamos concluyendo. Ojalá que al repasar el estudio de esta semana podamos ver que entre las cosas importantes es estudiar la Biblia, estudiarla por nosotros mismos. Llegar a conclusiones, sí,
pero filtrarlas también a través de la comunidad de creyentes. Que el Señor les pueda bendecir, hermanos. Nos despedimos de este programa de Comentario Joven. Si les gustó el video, compártanselo a algún amigo, alguna persona que le pueda ser de grande ayuda. Denle también allí un like para que nosotros podamos llevar el conteo y ver si este proyecto está llevando el rumbo que nosotros queremos. Y también si alguno de ustedes quiere participar en este proyecto, escríbanos. Este proyecto Comentario Joven es del distrito de Valle, en la Asociación Metropolitana de la Ciudad de México. Escríbanos y usted puede formar parte de este proyecto también. Dios les bendiga, hermanos. Cada ser que vio las huellas que Él dejó, sintió en Jesucristo la brisa de su amor. Y en cada corazón que no tenía paz, con su voz le dio seguridad. Creador que dio perfume a una flor, y este amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. Al mundo trajo luz, esperanza al corazón, de la oscuridad a ciegos Él sacó, a enfermos levantó, las lágrimas secó, y en la cruz mi Cristo se entregó. Creador que dio perfume a una flor, y este amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. ¿Acaso ya no ha demostrado cuánto nos amó? Él nos creó, su vida dio y murió por ti y por mí. Dios es amor y entre sus brazos por siempre de morar. Su amor me envuelve, cambió mi vida y hoy libre soy. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y este amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de